Ya, oye, ¿me puedo cambiar de silla? Porque está medio... Sí. Ya. Bien, ¿me oyen, muchachos? Muy buenos días. ¿Se me oye? Se ve la presentación y se me oye, ¿cierto? Sí, ok. Bien, vamos a comenzar. Según el avance que tengo acá en esta separata, que son preguntas, ¿no? El tema que tocaría ver aquí, en este caso, es el tema de ecología, ¿ya? Un tema que viene también mucho en los exámenes de admisión de San Marcos. Este tema es un tema ya que forma parte de los últimos capítulos del curso de biología, ¿ok? Bien, ¿qué cosa es la ecología? La ecología viene a ser la ciencia biológica que estudia básicamente a los ecosistemas. Y un ecosistema viene a ser un área geográfica que contiene diferentes especies de seres vivos y también contiene factores ambientales que influyen en esos seres vivos. Por tal motivo, la interacción de los seres vivos que hay en esa área geográfica con los factores ambientales, ¿no? Es lo que se conoce como ecosistema. Y la ecología justamente estudia, ¿no? Estudia los ecosistemas. O sea, la ecología va a estudiar la interacción o la relación que hay entre los organismos vivos, muertos y los factores ambientales que lo rodean, ¿ya? También podemos definir a la ecología como la ciencia del hábitat, ¿no? La palabra ecología, recordemos un poquito, fue propuesta por el señor Ernest Haeckel en 1868. Y esta palabra ecología tiene una etimología, ¿no? Viene de la voz oikos, que significa casa, y logos, que significa estudio, ¿no? Estudio de la casa. En este caso, estudio del hábitat de la especie, ¿no? Pero el hábitat donde se desenvuelve una especie está rodeado de factores ambientales. Y esas interacciones que hay entre los factores ambientales y las especies que hay en un lugar, eso es estudiado justamente por la ecología, ¿ya? ¿Qué ciencias auxiliares ayudan a un mejor estudio de la ecología? Tenemos, por ejemplo, la matemática, la física y la química, ¿no? En este caso, la matemática, por ejemplo, es una ciencia formal, ¿no? Que ayuda mucho en la ecología, por ejemplo, cuando yo quiero hacer un estudio de poblaciones, por ejemplo, quiero censar una cantidad de individuos de una población, o cuando hago una investigación con un trabajo ecológico y quiero establecer relaciones con gráficas, por ejemplo, contar la cantidad de individuos que habitan en un ecosistema, ¿no? La cantidad de individuos de una población con respecto a la temperatura, que es un parámetro ambiental, hago gráficas y ahí utilizo la matemática, ¿no? Utilizo gráficas o cuadros estadísticos para poder plotear datos también. La física se mete también aquí dentro de la ecología porque estudia los fenómenos físicos, ¿no? Que están relacionados con los seres vivos. Por ejemplo, cuando las plantas realizan el proceso de fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis es un proceso físico-químico, ¿no? La planta capta luz, que viene a ser energía electromagnética, y esta energía electromagnética llega a las plantas bajo la forma de unos paquetes cargados de energía, conocidos justamente como los fotones, ¿de acuerdo? Los fotones. Y las clorofilas de las plantas, ¿no? Lo que hacen es excitarse y liberar electrones. Ya ahí se desata un proceso químico, pero ya la física entró a tallar aquí.
con el espectro electromagnético de la luz. Luego tenemos la química. La química también entra en juego aquí dentro de la ecología porque ayuda a comprender, ¿no?, las funciones que cumplen los elementos, las moléculas presentes en los seres vivos, presentes en las especies, en los organismos, ¿no? Inclusive cuando hablamos, por ejemplo, de los ciclos biogeoquímicos, explicamos el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno, el ciclo del agua. Ahí estamos utilizando esta ciencia auxiliar muy importante que es la química, ¿ok? Voy a cambiarme de silla porque me siento un poco incómodo. Espérame un ratito, por favor. Voy a sacar el micrófono. ¿Ya? Ahora sí. Ya. Ahora sí. Estamos un poco mejor. Bien. Pasamos a la siguiente. Nosotros tenemos que manejar algunos términos o recordar algunos términos si es que ya lo has visto o lo has estudiado, ¿no? Hay términos que se manejan dentro de la ecología, ¿no? La terminología básica, las nociones generales que tenemos que manejar. Vamos a empezar con esto. ¿A qué se denomina individuo? Individuo es cualquier organismo unicelular o pluricelular que ocupa un lugar en el planeta, en la biosfera, en nuestro planeta. Cualquier organismo unicelular o pluricelular que ocupa un lugar en nuestro planeta es conocido como individuo. Pero los individuos se agrupan de acuerdo a ciertas características para formar lo que se conoce como especie, ¿ok? ¿Qué es una especie? Una especie viene a ser un conjunto de individuos que comparten tres características en común. Primero, todos los individuos de la especie tienen que tener ciertos rasgos anatómicos y fisiológicos en común. Por ejemplo, estos perritos que están acá, ¿qué cosa tienen en común? Tienen en común la presencia de un hocico, una colita, ¿no? El pelaje, las orejas, ciertas características que son propias de su especie. Y aquí estos pandas también tienen sus propias características, ¿no es cierto? ¿No? El tamaño, ¿no? El nivel de grasa en sus cuerpos, ¿no? La forma del hocico, las orejas, que son diferentes a la especie que está acá de perritos que tenemos. Entonces, esa es una característica primera que deben tener los organismos de una especie. ¿Ya? ¿Ok? Profesor, buenos días, ¿me escucha? ¿Perdón? Profesor, buenos días, ¿me escucha? Sí. Dime. No sé si está cambiando de PPT, pero se ve la PPT del inicio y usted está explicando sobre unos perritos, y pues no se ve. ¿Cómo? ¿No te escucho? ¿Ha cambiado de PPT? No, acá está, es el mismo. Porque Acá están. el mismo del inicio, Ahí los perritos. ¿Estás viendo? no, se ve el PPT del inicio. Ah, el de acá. Ah, ¿por qué no se ve el...? Estoy avanzando y no se ve acá. ¿Por qué? Espérate, le voy a pedir ayuda a mi amigo el tutor. A ver. Ah, aquí. Ah, ya, perdón. Ah, yo estaba moviendo acá. Ya. Ya, listo. Ok. Ya, muchachos, ahora sí, ¿no? Ya. ¿Y para Sí, retroceder? ahora sí. Acá. ¿Igual? El otro, ¿no? Anterior. El circulito. Ah, el circulito. Ya, espera. No, el circulito. Ajá. Ahí. Ya, ok. Listo. Bien, ahora sí entonces, ¿ya? Bien, entonces estábamos diciendo de que un individuo es cualquier ser vivo que ocupa un lugar en el planeta, que puede ser unicelular o pluricelular, ¿no? Y una especie es un conjunto de individuos que comparten características en común, características morfológicas y anatómicas, ¿no? Y fisiológicas.
Pero el otro requisito para que los individuos sean considerados como especie, ¿no?, es la siguiente. Todos los individuos deben tener capacidad reproductiva, ¿no? O sea, generar descendencia, ya sea de manera sexual o de manera asexual. Y el tercer requisito y último, para que sean considerados como especie, deben venir por evolución de un ancestro común. Entonces, ¿qué es una especie? Es un grupo de individuos que comparten características en común, se reproducen y vienen de un ancestro común. ¿Ok? Bien. ¿Y qué será una población? Una población ya es un conjunto de individuos de la misma especie. Pero aquí hay que aclarar algo. Hay que mencionar que una población se desarrolla en un lugar determinado durante un tiempo determinado. Al hablar de población, tengo que indicar la especie, o sea, el nombre de la especie que forma parte de la población, el lugar donde se encuentra la población y el tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer que voy a hablar de la especie de anchovetas del mar peruano. El nombre científico de la anchoveta es Engraulis ringens, ¿de acuerdo? ¿Ya? Engraulis ringens. Lo voy a escribir aquí en el chat, ¿ya? Engraulis ringens. Esa es la anchoveta. Ok. Entonces voy a hablar de la anchoveta. Voy a decir, la población de Engraulis ringens, ¿no?, en el mar del Perú fue en el año 2015 de 14.000 especímenes. Es un ejemplo nada más. ¿Qué estoy especificando ahí? Estoy especificando la especie, el lugar y el tiempo en que se establece esa población. ¿De acuerdo? Entonces, así se nombra una población. ¿Ya? Ahora, tú dirás, profesor, ¿y qué parámetros o qué factores influyen en el desenvolvimiento de una especie que forma parte de una población? ¿Qué parámetros? ¿No? ¿Qué parámetros? Bueno, podemos mencionar, por ejemplo, algunos parámetros, algunos factores que están inherentes a la población. ¿Has escuchado, por ejemplo, de lo que es la natalidad, la mortalidad, la inmigración y la emigración? Esos 4 factores influyen en la distribución de los individuos que hay en una población. Y va a influir directamente en la cantidad de individuos que forma parte de dicha población. ¿Ok? Por ejemplo, la natalidad, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué está relacionada la natalidad? La natalidad está relacionada con el número de nacimientos, ¿no? Nuevos descendientes que van generándose en la población y esto hace que la población aumente, ¿no? Porque la población tiene capacidad reproductiva. Segundo, la tasa de inmigración. Inmigración significa que llegan nuevos individuos de otra población a la población de la cual estamos hablando. O sea, vienen individuos de otras poblaciones. Quiere decir que si llegan individuos de otros lugares a la población y se aunan a la población, entonces el número de individuos va a aumentar también, como en el caso de nosotros acá, nuestros amigos venezolanos que han venido, ¿no? No solamente se han venido a Perú, sino han ido a otros lugares, ¿no? Entonces la población aumenta, ¿ya? Crece. Ese es otro parámetro. Quiere decir que con la natalidad y la inmigración, la población va a aumentar. Y es fácil deducir que con la mortalidad y la emigración de individuos, la población, ¿qué va a pasar? La población va a disminuir. ¿De acuerdo? La tasa de mortalidad puede tener varias causas, o la mortalidad en sí puede tener varias causas, ¿no es cierto? Una de ellas es, por ejemplo, los individuos pueden morir
por senectud, por envejecimiento, porque ya cumplieron su ciclo vital. O pueden morir por alguna enfermedad, o también pueden fallecer por factores ambientales, por ejemplo, cambio climático, ¿no? Calentamiento global, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esos factores influyen en la mortalidad, o por parasitismo también, ¿no? O por muerte a causa de un depredador. Todos esos factores pueden ocasionar la muerte del individuo, ¿ya? Y la emigración viene a ser la salida de individuos, ¿no? De la población a otro lugar. Entonces, estos dos parámetros estarían disminuyendo el número de individuos que forma parte de una población. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿De repente algo que aclarar o algo que decir? ¿O todo está claro? Voy a ver el chat un Profe, momento. ¿está cambiando los PPTs? No, estoy en la misma diapositiva. No he cambiado nada. Ah, ok. Una pregunta, se habla sobre la muerte dulce. ¿A los animales también les puede suceder eso? ¿Perdón? No, ya no me escucha. Sí, te escucho. Ya. Sí. Se dice que, por ejemplo, a las personas les puede dar la muerte dulce. ¿A los animales también les pasa eso? ¿Que se pueden morir los animales? ¿A qué tipo de Me muerte te refieres? No te refiero escucho bien. No te escucho bien. a que ahora Muerte sí, dulce. Muerte dulce. sí. ¿A qué te refieres con muerte dulce? Discúlpame. No, o sea, digo que si los animales también tienen una muerte dulce. ¿Pero a qué te refieres con muerte dulce? O sea, es que a las personas, por ejemplo, cuando, no sé, ahora sí me escucha. Ok. Sí. Por ejemplo, a las personas se dice que cuando les da un paro cardíaco por inhalación de monóxido de carbono, les da la muerte dulce, que es una muerte sin dolor. O sea, simplemente una persona puede, o sea, un paro cardíaco pero sin dolor, o sea, muerte dulce, o como por ejemplo a las personas, digamos, alcohólicas. Entonces, como digo, supongamos, un ejemplo, estas se quedan pues en un carro con el motor prendido, entonces las personas tienen una muerte dulce. Entonces, pregunto si los animales también pasan por un proceso similar o también tienen muerte dulce. Bueno, el concepto de muerte dulce no lo aplico en el caso de la biología, ¿no? Simplemente cuando tú dices que a alguna persona le da un paro cardíaco, ¿no? Cuando hay un paro cardíaco hay un dolor en el pecho, ¿no? Y en infartos también. Claro, puede ser una muerte súbita que puede suceder, y no solamente por paro cardíaco, puede ser también por un accidente, ¿no? Un accidente, la persona sale volando de un carro, un choque, y se muere instantáneamente, ¿no? Los organismos animales también, ¿no? Los organismos animales también pueden tener ese tipo de muerte o de fallecimiento, ¿no? Inclusive, pues, las especies animales también tienen ciertos rasgos, ¿no? En cuanto a el comportamiento que desempeñamos nosotros, todos los animales en el ecosistema, ¿ya? A eso me refiero, exactamente. Si te preguntas que sí pueden tener igual que el hombre o el humano, sí, se podría dar ese tipo de muerte, ¿no? Los animales también envejecen, los animales también mueren por enfermedades, los animales también se enferman, ¿no? Existe, por ejemplo, VIH de felinos también, ¿no? O sea, se puede comparar, ¿no? Lo que sucede con los seres humanos y también lo que sucede con los animales, ¿no? Así es. Acá me han puesto inhalando monóxido de carbono, me han puesto por acá, ¿no? Profe, Sí. días, disculpe una pregunta. La misma especie, nosotros seríamos misma especie con los monos, porque con los simios, porque dice mismo carácter,
mismo ancestro común, o no porque los demás no pueden. Bueno, en el caso de nosotros ya ese es un tema evolutivo. Tenemos ciertos rasgos que compartimos con ellos, ¿no? Es más, tenemos órganos vestigiales que hemos heredado por un cambio evolutivo a partir de los primates, porque nuestro orden también es el mismo orden de los simios, de los chimpancés, por ejemplo. Y compartimos ciertas características. El desarrollo del pulgar oponible también hace muchísimos años atrás fue una característica evolutiva resaltante, el desarrollo de la masa encefálica. Y si comparamos los cromosomas de nosotros con los de ellos, por ejemplo, con los de un chimpancé, tenemos también cierta similitud, ¿no? Ellos tienen, por ejemplo, nosotros tenemos 23 pares o 46 cromosomas y ellos tienen 48 cromosomas, por ejemplo. Así es, ¿no? Nelson ahí ha puesto la cantidad. Entonces sí, tenemos ciertos rasgos, ¿no? Que compartimos con ellos, ¿no? En similitud. Y es más, o sea, los chimpancés son bastante inteligentes porque aprenden también, cuando están cerca de los humanos, aprenden comportamientos de los humanos, ¿no? Y pueden sentir también. Eso es importante. ¿Ok? Muy bien. Profesor debe cumplir los 3 requisitos para ser especie. Mi amor, ¿puedes hablar un poquito más alto? No te escucho. Digo, tiene que cumplir los 3 requisitos para ser especie. Claro, una especie como tal tiene que cumplir esos 3 requisitos, que son bien sencillos, ¿no? Primero, tienen que tener características en común, anatómicas, fisiológicas. Por ejemplo, nosotros tenemos cloaca, no tenemos cloaca, pero otras especies sí tienen, como las aves, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos cola, no tenemos cola, pero otras especies sí tienen, ¿no? Ese es un requisito. El segundo, tenemos que reproducirnos. Las especies se reproducen, porque si no hubiera reproducción, se extingue la especie como tal, ¿no? Y el tercero, vienen Gracias. de un ancestro, ¿no es cierto? Así es. ¿Ya? Muy bien. Vamos a avanzar entonces para poder seguir, porque este tema es bien larguito, ¿no? Y vamos a continuar con las nociones generales, ¿ya? Bien, nos quedamos en población. Ya hemos demostrado los 4 parámetros que influyen o los factores que influyen en la cantidad de individuos que puede tener una población. La inmigración, la natalidad y la mortalidad. ¿Ok? Bien, pasamos al siguiente. ¿A qué se denomina comunidad biótica? Comunidad biótica se le dice al conjunto de individuos de la misma especie, ¿de acuerdo? Es decir, puedo llamarlo también conjunto de poblaciones o conjunto de especies, ¿ya? Eso es una comunidad. Por ejemplo, supongamos que tú te vas con tus amigos a la playa de Ancón, y vas paseando por la orilla rocosa y observas, por ejemplo, estrellas de mar, erizos de mar, algas, ¿no? Gaviotas, cangrejos. Entonces, si observas esto, estás viendo diferentes especies de animales, de algas, de organismos. Eso viene a ser una comunidad biótica o simplemente una comunidad, ¿ya? Un conjunto de individuos de diferentes especies, ¿ya? O un conjunto de poblaciones, que es lo mismo, ¿ya? A la comunidad también se le llama así, como vemos aquí, se le llama biocenosis, ¿ya? Biocenosis, ¿ok? Y hay otro término que justamente va de la mano con esto, con la biocenosis, que es esto de acá, medio ambiente o simplemente medio, ¿ya? El medio ambiente incluye una serie de factores ambientales o abióticos que no tienen vida, que influyen en los organismos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esa playa rocosa que te puse como ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el factor ambiental que influye en esa comunidad? Hay varios, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú dices, bueno, si estoy por ahí, ¿no? Claro, observo el mar.
el agua, veo las rocas, veo siento la brisa del mar, el viento, el aire, ¿no? La arena. Todo eso vendría a ser factor abiótico del ecosistema, abiótico. Pero esos factores abióticos o sin vida influyen ¿en dónde? Influyen en la comunidad. De todas maneras, sí o sí. ¿De acuerdo? Y justamente a todos esos factores ambientales se le llama biotopo. ¿De acuerdo? Biotopo. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando interaccionan estos dos factores? ¿Qué pasa cuando los dos factores interaccionan, ¿no? Entonces, vamos a tener a esta definición. Ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Es un área geográfica formada por dos componentes importantes: la biocenosis o comunidad y el biotopo o factores ambientales. ¿Ya? Profesor, acá dice, usted ha puesto como ejemplo aquí, una gota de agua estancada. ¿Una gota de agua estancada podría ser un ecosistema? Sí, porque tiene la definición de biocenosis más biotopo. Por ejemplo, si me voy a los pantanos de Villa y con un frasco tomo un poquito o cojo un poquito de agua, como una muestra en el frasco, y me lo llevo a mi casa y agarro mi microscopio, saco una gota de esa muestra de agua de pantano y lo pongo a mi microscopio para observarlo. Y cuando estoy observando, encuentro bacterias, veo protozoarios, veo algas unicelulares. Entonces, ¿qué cosa estoy observando? Estoy observando una comunidad de organismos de diferentes especies. ¿De acuerdo? Y el agua, donde se encuentran estas especies o estos organismos, estos microorganismos, sería, ¿no?, el biotopo. ¿De acuerdo? El biotopo. ¿Ya? A eso me refiero cuando hablo de esta gotita de agua estancada que acabo de sacar para poder observar. Profesor, entonces, ¿los ecosistemas pueden ser grandes y pueden ser pequeños? Exactamente. A los ecosistemas grandes se les dice biomas, ¿de acuerdo? Biomas, ¿ya? Entonces, ¿qué es un ecosistema? No te olvides, es la interacción de la comunidad o biocenosis ¿con qué? Con el biotopo, ¿de acuerdo? O con los factores ambientales. Eso es un ecosistema. Basta que yo tenga esos dos componentes acá para llamarlo ecosistema, ¿ya? Acá, por ejemplo, tengo un ecosistema acuático y terrestre. Y mira todas las comunidades de organismos que estoy observando, ¿no? Aquí veo peces, veo escarabajos, veo bacterias, algas, arriba veo unos patitos, ¿no? Veo vegetales, plantas, arbustos, hierbas, suelo, ¿no? La luz, la radiación solar, todo eso forma el ecosistema de este lugar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien. Pasamos a la siguiente. ¿A qué se le llama bioma? Un bioma es un ecosistema grande con una flora y fauna determinada. Son ecosistemas que se extienden, ¿no?, en diferentes lugares del mundo, que pueden ser terrestres, acuáticos, ¿no?, y que albergan una biodiversidad de plantas y animales típicas, que se conoce como flora y fauna, ¿no es cierto? Flora y fauna. Y también los factores ambientales que forman el bioma van a influir en la distribución de dichas especies que hay ahí, como por ejemplo el suelo, las precipitaciones o las lluvias, ¿no?, el clima, la temperatura, todo eso va a influir en el bioma, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo,
el desierto costero del Perú. El desierto costero del Perú es un ejemplo de ¿qué? De bioma, ¿no? ¿Qué plantas voy a encontrar en el desierto costero del Perú? Tengo estas plantas, por ejemplo, que vemos acá, ¿no? Que pertenecen a la familia de las cactáceas, ¿no? Se llaman cactus. Estas plantas se han adaptado a este ambiente caluroso, ¿no? Con elevadas temperaturas. Se han adaptado desarrollando la capacidad de poder almacenar bastante agua. Tienen un tejido que se llama el parénquima acuífero, que almacena suficiente agua para poder utilizarla. Y como tú puedes verlas, no presentan esas hojas frondosas que se ven en otras plantas. Las hojas de las plantas tienen unas estructuras que se denominan estomas, ¿ya? Los estomas de las plantitas que hay en las hojas sirven para que la planta pueda respirar y para que pueda transpirar. Cuando se eleva la temperatura, estos estomas se abren, que son como ventanitas, se abren, y la planta bota, libera agua, vapor de agua, o sea, transpira. Así como tú sudas, la planta también transpira. Entonces, si una planta está en un ambiente con elevada temperatura, como un desierto, no le conviene desarrollar hojas frondosas, ¿no? Entonces, los cactus han desarrollado unas hojas especiales, unas hojas modificadas, que se llaman espinas, ¿ya? Y producen una sustancia de tipo cerosa, ¿no? O sea, grasosa, como una especie de cera o aceitito, que las cubre a nivel de sus tallos para evitar la pérdida de agua. Y de esa manera se puedan adaptar mucho mejor al ambiente en el que se encuentran, ¿no? Claro, aquí Paula me está diciendo que también tiene que ver el clima propio. Claro, ¿no? Nosotros somos un país con diversos tipos de climas, ¿no? Y justamente eso también delimita o hace que un bioma sea como es, particularmente, ¿no? Por ejemplo, si visitas en nuestro país diferentes comunidades donde se encuentran vegetales y animales, ¿no? Cuando te vas a la Amazonía, ¿no? Ahí en la Amazonía, por ejemplo, llueve bastante, ¿no? Según la temporada y la estación también, ¿no? Constantemente. Y en la sierra también, pero hay ciertos lugares en donde la temperatura es diferente, la cantidad de lluvias es diferente y el clima es diferente, ¿no? Entonces, son diferentes tipos también de climas que tenemos, ¿no? Las selvas también, o los bosques tropicales, tienen un clima medio tropical, un poquito más de calor, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso también los animales se adaptan, ¿no? Aquí en Lima, por ejemplo, el clima es otro tipo de clima, ¿no? Es un clima con un poco más de humedad, ¿no? Por eso muchas personas se enferman acá por la humedad que hay, ¿no? Porque nos encontramos cerca al nivel del mar. En cambio, cuando viajamos a la altura o viajamos a la sierra, ¿no? El clima es un poco más seco, ¿no? No hay tanta humedad como acá, ¿de acuerdo? Entonces, por eso muchas personas, por ejemplo, que sufren de asma o tienen problemas bronquiales, se van a la sierra y cuando regresan después de un par de años vienen, pues, vienen con una buena salud, ¿no? O sea, esa humedad era lo que le provocaba esas alergias y ese tipo de reacción que tenían estos individuos, ¿no? Es así, todos los individuos tenemos que adaptarnos, ¿de acuerdo? Muy bien, así es Nelson, ¿ya? Bien, profesor, ¿y a qué llamamos biosfera? El término biosfera significa esfera de la vida. La biosfera es nuestro planeta que alberga a todos los seres vivos distribuidos en las 3 capas de nuestro planeta. ¿Cuáles son las 3 capas conocidas que tiene nuestro planeta? Litosfera,
atmósfera. ¿Y qué más? Falta una, ¿no es cierto? Hidrosfera, ¿no es cierto? Entonces tú dirás, profe, cuando usted habla de litosfera, se refiere a la capa de suelo. Exacto. Cuando usted dice hidrosfera, se refiere al agua, los océanos, los mares, ¿no? Exacto. Y cuando dice atmósfera, se refiere al aire. Exactamente. Todos los seres vivos que habitan en la hidrosfera, en la atmósfera y en la litosfera forman la biosfera. ¿Ok? La biosfera. ¿Ya? Muy bien. Y la ecosfera es un término que San Marcos ha colocado adicionalmente y que lo define como la suma total de los ecosistemas del planeta. Ecosfera. ¿Ya? Muy bien. Mira, acá por ejemplo tenemos otro bioma, ¿no? Esta es una sabana africana, por ejemplo. Mira el tipo de vegetación que hay, arbolitos, arbustos, hierbas, ¿no? Y mira el tipo de animales que hay, que no encuentro acá, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Vamos a pasar ahora a describir los principales factores interaccionantes del ecosistema. O sea, ¿qué factores son los que van a influir en la vida de los organismos que se encuentran en todos los ecosistemas del planeta? Tenemos, por ejemplo, ahí la radiación solar, es uno de ellos. Tenemos la temperatura, el mismo aire, el suelo, la presión atmosférica, los vientos, por ejemplo, el agua, ¿no? Inclusive podemos agregar ahí el pH del suelo, el pH del agua, ¿no? Los vientos, por ejemplo, son importantes porque dispersan semillas de plantas, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? El agua es fundamental para la fotosíntesis, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver entonces cada uno de ellos, ¿ya? Acá tenemos un dibujo, por ejemplo, de un ecosistema, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un montón de especies diferentes. Mira, veo animales de tipo aves, ¿no? Veo por acá animales invertebrados, veo algas, ¿no? Veo también por ahí moluscos, ¿ya? Peces, y también veo factores abióticos, las rocas, el agua, ¿no? Todo esto. Empezamos con la radiación solar, ¿no? La radiación solar es un factor abiótico del ecosistema que influye mucho en la vida de los organismos. ¿Por qué? Porque la energía solar se vale de la luz para influir en la actividad biológica de las plantas y de los animales. ¿Cómo utiliza la luz una planta? ¿Para qué sirve la luz? La luz es la energía electromagnética, ¿no es cierto? ¿Para qué le sirve a la planta eso? Le sirve para realizar, muy bien, Paula, para realizar su proceso de fotosíntesis, ¿no? La luz es una energía electromagnética, como te repito, que llega a las hojas de la planta y en las hojas de la planta vamos a encontrar a unas moléculas que se van a excitar cuando la luz llega hasta ahí. Estas moléculas se llaman moléculas de clorofila, ¿ok? Y cuando sucede eso, la planta entra en un proceso químico donde comienza a producir energía. Una energía, pero una energía química que se llama ATP. Y ese ATP, esa energía química, la usa para poder fabricar sus propios nutrientes. Profe, ¿y qué nutrientes fabricaría una planta? Muchísimos.
por ejemplo, carbohidratos, glucosa, proteínas, aceites, una serie de alimentos o de nutrientes, perdón, que nos van a servir a nosotros también, porque nosotros también comemos plantas, somos herbívoros también, y a otros animales que se alimentan de plantas, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y son alimentos muy, muy importantes que deberíamos consumir nosotros en mayor cantidad comparado con las carnes, porque las plantas nos dan vitaminas, nos dan minerales y nos brindan antioxidantes, que son moléculas que reparan las células del organismo, ¿no? Y son pues muy benéficas para nuestro cuerpo, ¿no? ¿Ok? Profesor, pero aquí estoy observando que de esa radiación solar que usted habla, que es el 100%, vamos a suponer que estamos hablando del 100%, solamente un porcentaje mínimo lo usan las plantas para su fotosíntesis. Exactamente. No es mucha radiación la que usan las plantas. Quiere decir que de ese 100%, aproximadamente 25% es absorbido por el agua. El 0.2% es utilizado por las plantas para su fotosíntesis. El 43% de la radiación, que es más o menos regular y bastante, ¿no? Inclusive ya aumentó este porcentaje ya. Causa el calentamiento atmosférico. Esa cantidad de calor que se siente en la atmósfera, ¿no? El 28% es reflejado, un porcentaje de 28% es reflejado por la Tierra y un 3% es absorbido por la capa de ozono. Imagínate. Profesor, entonces aquí es importante también acordarnos del O3, que es el oxígeno triatómico, el ozono, exacto, ¿ya? El ozono es una capa que filtra la radiación solar. Y esta radiación solar viene también con radiación ultravioleta. Y eso puede ocasionar mucho daño en los seres humanos cuando nos exponemos por mucho tiempo, ¿no? Sin protección al sol. Eso no quiere decir que nosotros no nos expongamos al sol cuando llegue el verano, cuando vayamos a la playa. Porque la radiación solar también nos permite a nosotros producir una vitamina, ¿no? A nivel de la piel, que se llama muy bien, Paula, la vitamina D, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esta vitamina D tiene múltiples funciones y una de ellas es, por ejemplo, captar calcio en el organismo. La vitamina D se sintetiza a partir de la radiación solar, ¿no? Claro, exponiéndonos al sol de manera prudente, ¿no? Durante un tiempecito, unos 10, 15 minutos, ¿no? Para poder tomar los baños de sol. Pero si nos extendemos más, sobre todo entre las 12 del día y las 2 de la tarde, ¿no? Ahorita no estamos en época de verano, sale el sol espontáneamente, pero estamos todavía en invierno, ¿no? Y bueno, sentimos el friecito, sentimos que a veces nuestras manos se ponen frías, ¿no? Y por la baja temperatura, ¿no? Necesitamos calentarnos también, ¿no? Pero en sí es muy importante también la radiación solar, ¿ok? Bien. Debido a la presencia de la energía electromagnética de la luz, vamos a encontrar, por ejemplo, que hay plantas que requieren de mucha luz para poder crecer y otras plantitas que no necesitan tanta luz para desarrollar. Esto depende mucho de su mecanismo adaptativo, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la selva, ¿no? O nos dirigimos a un ecosistema donde hay pues una gran cantidad de árboles que pasan los 25 metros y vemos cómo es que crecen tanto, ¿no? Son plantas que buscan la luz, que se adaptan a
a la luz, a la energía lumínica o energía luminosa, para poder hacer una fotosíntesis que les permita sobrevivir. Son árboles que tienen un porte de más de 20 metros, ¿no? Con bastante tallo, ramas, hojas, ¿no? Y además, un árbol de esa naturaleza sirve de hábitat a muchos otros organismos. Roedores, insectos, aves, ¿no es cierto? Una serie de comunidades que vive en un arbolito. Y el arbolito necesita, para poder adaptarse a ese ambiente, bastante luz. Esas plantitas que requieren luz intensa, muchachos, se les llama o se les puede llamar así, plantas heliófilas. Les gusta el sol, la luz, ¿de acuerdo? Pero hay otras plantitas que crecen bajo sombra, se adaptan muy bien a la humedad y a la poca luz, ¿no? Requieren luz, pero no tanta, ¿no? Y son llamadas plantas hesiófilas, ¿de acuerdo? Plantas hesiófilas, ¿ya? Otra cosa también que es importante mencionar con respecto a la luz, ¿no? También, es que existen dos conceptos, la fotoperiodicidad y el ritmo circadiano. La fotoperiodicidad es la actividad periódica que realizan los organismos, tanto plantas como animales, dependiendo de la intensidad luminosa. Y el ritmo circadiano es un proceso que regula la actividad diurna o nocturna que realizan los animales, ¿no? A lo largo de todo el día, de las 24 horas que tiene el día. ¿De acuerdo? Profesor, ¿nos podría dar tal vez un ejemplo, ¿no?, de esto, ¿no? Bueno, me dicen qué tiene que ver con la radiación, ¿no? Bueno, aquí cuando hablamos de la radiación solar estamos hablando de la radiación ultravioleta que hemos mencionado, y también parte de la radiación es lo que ocasiona el calentamiento de la atmósfera. Pero junto con la radiación solar está la energía luminosa, y justamente de eso es lo que estamos hablando ahorita, ¿de acuerdo? De la energía luminosa, ¿ya? Justamente la presencia de luz determina la actividad de muchas plantas, como son, por ejemplo, las que abren sus pétalos cuando hay bastante luz, ¿no? Esas plantas se llaman plantas heliófilas, que regulan su apertura de pétalos en las flores cuando hay bastante intensidad luminosa, ¿no? Y esto está regulado por unas sustancias químicas que las mismas plantas fabrican, que se llaman fitohormonas. Fitohormonas. Y en el caso del ritmo circadiano, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, tenemos una glándula en el cerebro que produce una hormona que se llama la melatonina, que es conocida como la hormona del sueño, ¿no? ¿De acuerdo? Y esta hormona se comienza a segregar más o menos cerca a las 6 de la tarde, 7 de la noche, ¿no? A nivel cerebral. Y después, cuando llegan las 9, 10 de la noche, comenzamos a sentir ya un poco de cansancio y es hora pues de irnos a dormir, a descansar. Y al día siguiente, ya con la luz del día, ¿no?, se libera ya o se incrementan los niveles de otra hormona que se llama la serotonina, ¿no? La serotonina, ¿ya? Y de esta manera, pues, con la serotonina, ya nosotros nos sentimos un poco más activos, prestos a poder empezar nuestro día. Y es cierto, ¿no? Esa felicidad, esas ganas de empezar el día, de ir a trabajar, de ir a estudiar, de tener una meta, de cumplir un objetivo,
Eso, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo reacciona o responde frente a los mismos factores externos que influyen en nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso, acuérdate, es un conjunto de órganos que tiene la capacidad de responder a los estímulos. Y esa capacidad se llama irritabilidad, una característica típica de todos los seres vivos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Entonces, la melatonina es la hormona del sueño, ¿no? Se libera, se secreta, se produce cuando no hay luz, cuando la intensidad de luz es baja, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por esta razón hay animales, por ejemplo, que cazan de noche, otros realizan su actividad en el día, ¿no? Tienen un ritmo circadiano, ¿no? Una actividad diurna y otros tienen una actividad nocturna, básicamente. Continuamos con la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva nos habla sobre la temperatura, otro factor abiótico importantísimo dentro del ecosistema. Viene a ser casi la cantidad de calor que se puede sentir, ¿no?, en la atmósfera. Gracias a la temperatura podemos encontrar algunos animalitos, ¿no?, que son conocidos como homeotermos y otros animalitos que son conocidos como poiquilotermos. Los animales homeotermos son aquellos que mantienen su temperatura constante porque tienen mecanismos que regulan su propia temperatura. Por ejemplo, las aves, cuando realizan grandes migraciones o vuelan a otros lugares, gastan bastante energía y elevan su temperatura. Estos organismos presentan unos órganos cerca de los pulmones que reciben el aire frío que entra por sus fosas nasales y bajan de esta manera la temperatura, porque esos órganos están rodeados de capilares sanguíneos, ¿ya? Entonces decimos que las aves son homeotermos, porque regulan su propia temperatura. En cambio, otros animales son denominados los animales de sangre fría. Ellos regulan su temperatura, pero dependiendo de la temperatura ambiental, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los anfibios, la palabra anfibio significa doble vida. Llevan una vida acuática y llevan una vida terrestre. Anfibio, los sapitos, las ranitas, salen del agua, ¿no?, y elevan su temperatura cuando la temperatura del ambiente es un poquito alta, ¿no? Y luego, cuando quieren bajar su temperatura, se meten al agua otra vez, ¿no? Entonces, ahí hay un mecanismo de regulación, pero que depende de la temperatura ambiental. Entonces, cuando los animales regulan su temperatura, pero dependiendo de la temperatura ambiental, se dicen que son animales poiquilotermos. Acá están, poiquilotermos. ¿De acuerdo? Poiquilotermos, ¿ya? En el caso de los mamíferos, ¿no? Los mamíferos, también igual que las aves, son homeotermos. Regulan su propia temperatura, la mantienen constante. En el caso de los reptiles, como vemos aquí, o en el caso de los anfibios o en los peces también, esos animales son considerados poiquilotermos. Y la ventaja que tienen los poiquilotermos sobre los homeotermos es que como regulan su temperatura dependiendo de la temperatura ambiental, ¿no?, ellos ahorran energía metabólica, no gastan mucha energía, ¿no? ¿Qué cosa es la energía metabólica, profe? Es la energía que tú y yo producimos cuando nos alimentamos. ¿Tú comes para qué? ¿Para qué comes? ¿Para qué consumes alimentos? ¿Para qué desayunas? ¿Para qué almuerzas? ¿O para qué cenas?
para tener energía, ¿no es cierto? Muy bien, Grecia. Profe, pero ¿esa energía de dónde sale? Sale de una molécula llamada ATP, que producen tus mitocondrias, que son las organelas que tienes en tu célula, y que se da en presencia de oxígeno. Pero esa energía se va a fabricar ¿a partir de qué? De las moléculas que tú consumes en tus alimentos. O sea, por ejemplo, carbohidratos, proteínas, grasas, todo eso se digiere y después se metaboliza y se convierte en energía. Sin la energía, nuestro cuerpo no puede funcionar. No podemos vivir sin energía. Es como la gasolina al carro. El carro no puede andar si no tiene gasolina. Nuestra gasolina es el ATP y para producir ATP necesitamos consumir alimentos. Los animales poiquilotermos pueden pasar varias horas en ayuno sin comer y ahorrando energía. Y cuando se alimentan, algunos cazan presas grandes, como los cocodrilos, los caimanes, ¿no? O como las serpientes, ¿no? Y otros, de acuerdo a su tamaño, también cazan, pues, animalitos, ¿no? Estos animalitos, los poiquilotermos, como ahorran energía, ¿no? Como ahorran energía metabólica, como vemos acá, ¿no? Muchos realizan movimientos rápidos, ¿de acuerdo? Cuando cazan, por ejemplo, los cocodrilos, están tirados ahí en la laguna, en el río, ¿no? Y a veces se esconden debajo del agua y cuando un animal se acerca a beber agua, un mamífero, sale y los caza rápidamente, porque han ahorrado energía, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, los homeotermos necesitan consumir alimento constantemente para poder producir energía, porque gastan mucha energía constantemente, debido a que son animales que hacen desplazamientos a largas distancias, ¿no? A largas distancias, comparados con los poiquilotermos, ¿ya? Claro, hay excepciones, ¿no? Porque también hay peces que hacen desplazamientos o migran, ¿no? Y también necesitan, pues, su alimento, ¿no? Muy bien. Entonces, muchachos, ¿quiénes son los poiquilotermos? Los peces, los anfibios y los reptiles. ¿Quiénes son homeotermos? Las aves y los mamíferos. ¿De acuerdo? Así es. ¿Ya? Acá me preguntan si se cansan más rápido los homeotermos. El cansancio es producto justamente del desgaste de energía, obviamente, ¿no? Cuando tú ves en un documental, por ejemplo, de la National Geographic, y prendes tu televisor, ¿no? O pones ahí un video y ves como un guepardo que tiene una velocidad impresionante, ¿no? Está persiguiendo a su presa, ¿no? Ves cómo corre, cómo sus patas se adaptan, se estiran, se alargan, pero ves al otro animal también que está corriendo, ¿no? Entonces, al final, si no lo chapa, si no lo agarra, ¿no? No lo va a poder comer y el otro animal se va, pero después lo ves muy agitado, ¿no? Ahí, obviamente, está mostrando un cansancio y necesita reponerlo, descansando, respirando, oxigenando sus pulmones para después empezar otra vez. Obviamente, los animales también experimentan ese tipo de cansancio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. El siguiente factor importante es el aire, ¿no? El aire es un factor abiótico, ¿no? Que justamente forma parte también de los factores que influyen dentro del ecosistema, ¿ya? Profesor, ¿el aire qué es básicamente? Es una mezcla de gases que se encuentra en la atmósfera, que abunda en la atmósfera. ¿Qué gases son los más conocidos y que influyen en la vida de los organismos? Tenemos acá el oxígeno, el nitrógeno y el CO2. Dentro de los más abundantes está el nitrógeno, con un 78 a 80%. Luego tenemos el oxígeno y luego el CO2. El oxígeno
es vital para la respiración de los organismos aeróbicos, como nosotros, por ejemplo. ¿No es cierto? El nitrógeno es un gas que se asimila, se obtiene, ¿no? En el caso de nosotros obtenemos nitrógeno alimentándonos, consumiendo proteínas, por ejemplo, porque las proteínas son ricas en nitrógeno. Pero las plantas, por ejemplo, no pueden obtener el nitrógeno de esa manera. Entonces, ¿qué hacen? Las plantas se asocian con unas bacterias que viven en el suelo y forman una relación llamada simbiosis mutualista. Es muy interesante. Las bacterias del suelo le dicen a la planta: yo te voy a ayudar a captar el nitrógeno del aire y te lo voy a dar, te lo voy a convertir en una molécula rica en nitrógeno que tú puedas asimilar. Pero tú me vas a dar un lugar donde vivir y me vas a dar alimento. Entonces la planta acepta y dice: perfecto, hagamos un pacto. Esa relación, aunque no me creas, se llama mutualismo. ¿Por qué mutualismo? Porque las dos especies se benefician entre sí. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, entonces la bacteria, cuando capta el nitrógeno, se lo da a la planta y la planta fabrica sus proteínas con ese nitrógeno. Y cuando un animal se come a la planta, ¿qué cosa se lleva? Se estaría llevando ese nitrógeno que la planta ha fabricado, porque la planta produce proteínas también y los animales que consumen plantas también se llevan proteínas de la planta, ¿no? Ricas en nitrógeno. Entonces, el nitrógeno cumple esa función, es muy interesante. El CO2 es un gas conocido como el dióxido de carbono, que lo emplean, lo usan las plantas, muchachos. No te olvides jamás que una planta no puede estar sin CO2. Así como nosotros no podemos estar sin oxígeno, la planta no puede estar sin CO2. Claro, la planta también respira igual que nosotros, ¿no es cierto? La planta también respira igual que nosotros, ¿ya? Claro, no tiene pulmones como tú y yo, pero ella lo hace por medio de las hojas, ¿ya? Las hojas tienen unas estructuras que se llaman estomas y por ahí respira la plantita. Nosotros lo hacemos por los pulmones, a través de los pulmones, ¿no? Y el CO2, pues, le sirve a la planta ¿para qué? Para fabricar sus propios nutrientes. Tú dirás, ¿y por qué, profe? Porque los nutrientes que fabrica la planta tienen carbono. Por ejemplo, carbohidratos, proteínas, aceites. ¿De dónde saca la planta el carbono? Del CO2, justamente de ahí, del CO2. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, y otro factor es la presión atmosférica, ¿no? Que a nivel del mar tiene este valor, ¿no? Y va disminuyendo con la altura, ¿no? Y lo relacionamos con la concentración de oxígeno porque a medida que vamos ascendiendo en altura, ¿no? Disminuye la presión atmosférica y también baja la concentración de oxígeno. Por ejemplo, cuando nos vamos a la sierra, pasamos los 3.500 metros sobre el nivel del mar, o queremos visitar el Nevado de Pastoruri, que está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Viajamos a Huaraz, por ejemplo, y queremos subir a ver el nevado. Algunas personas ya están con la lengua afuera, otros están que les hierve la cabeza, duele, ¿no? Otros están con náuseas, otros vomitan, y algunos están como si nada. ¿Por qué se da esto, muchachos? Por la no ausencia de oxígeno, sino la baja disponibilidad de oxígeno que el cuerpo no puede captar. ¿Por qué? Porque al ascender en altura disminuye la concentración de oxígeno y nuestro organismo lo que tiene que hacer es adaptarse a esa baja concentración. Las personas que son de la sierra, que viven en Puno, que viven en lugares que pasan los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Tienen
un metabolismo y una, digamos, capacidad de resistencia mayor inclusive que algunas otras personas. Ojo, y también depende de la alimentación que tiene esa gente. ¿Acaso una persona de la sierra, bueno, los que viven en los pueblitos, por ejemplo, acaso se van a Metro, se van a Wong, a Plaza Vea? Ahí no compran su comida. Ellos tienen su chacra, crían sus animales, cultivan sus plantas y todo es natural y obtienen alimentos de ahí y por eso son fuertes. Y desde pequeños se alimentan de tubérculos, de papa, camote, mashua, ¿no? Arracacha, ¿no? Yuca, una serie de alimentos de origen vegetal sanos, nutritivos, que le da bastante energía a esos chiquitos que más adelante se convierten en personas adultas fuertes, ¿no? Y es bien raro, pues, que esa gente sufra de problemas de cáncer, de problemas de otro tipo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y se adaptan muy bien a ese lugar. Respiran un aire seco, sin mucha contaminación, no como acá en Lima, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Acá, por ejemplo, Frelin está comentando de que casi se muere, dice, la primera vez, ¿no? Que le faltaba el aire. De repente no sé a dónde te habrá ido, pero es así, ¿no? Cuando uno viaja en altura le duele un poquito la cabeza, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, uno tiene que adaptarse siempre a ese ambiente, ¿ya? Un matecito de coca, una coramina glucosada para elevar el azúcar y poder tener un poquito más de energía es a veces la solución. Inclusive una buena comida en la sierra que te brindan los aledaños de esa ciudad, ¿no? Una sopa de trigo con gallina eleva también la fortaleza de la persona, ¿no? Y parece mentira, pero eso también te sana, te da bastante energía y se te va el dolor de cabeza, ¿no? Es increíble cómo nuestras propias plantas, ¿no? Nuestros propios alimentos vegetales nos pueden servir muchísimo, ¿no? Bien, pasamos al siguiente factor, el suelo, ¿ya? ¿Qué cosa es el suelo? El suelo viene a ser una capa, es la capa delgada de la litosfera, donde se desarrolla prácticamente la vida de muchas especies, plantas, animales invertebrados, animales vertebrados, ¿no? Pero el suelo presenta capas, las capas del suelo se llaman horizontes, y los horizontes, como vemos acá, se forman a partir de las capas más profundas del suelo. La capa más profunda del suelo es el horizonte D, le sigue arriba el horizonte C, luego hacia arriba está el horizonte B y luego el horizonte A. Por encima del horizonte A está el horizonte O. Entonces tenemos prácticamente 5 capas. La zona D y la zona C es una zona en donde las rocas están pasando por un proceso de meteorización, desintegración. Todos esos minerales que hay en los fondos rocosos están ascendiendo, ¿no? Hacia el siguiente horizonte. En el horizonte D está la roca madre y en el horizonte C está la roca madre pasando por un proceso de erosión o meteorización, donde se comienza a fragmentar y se comienzan a liberar minerales hacia arriba. Y se forma una capa, que es el horizonte B, rico en minerales de arcilla, óxidos de hierro, y que se cuentan como recursos naturales, ¿no? Que se pueden explotar. Y más arriba tenemos al horizonte A, que también está formado por minerales, agua y una gran actividad de microorganismos. Hay una gran cantidad de bacterias y hongos, organismos descomponedores que forman parte del horizonte A.
Inclusive puede encontrar algunos animalitos conocidos como detritívoros, como las lombrices de tierra, los escarabajos, ¿no? Que pueden alimentarse de los restos de materia orgánica que penetra en el suelo y que se desintegra ahí, ¿de acuerdo? ¿Ya? Todo eso está en el horizonte A. Justamente estos animalitos muy bonitos que se llaman lombrices de tierra hacen un metabolismo y como resultado de su proceso digestivo desechan y liberan una gran cantidad de moléculas ricas en minerales que se mezclan con el suelo y se forma una capa negra conocida como el humus. Y el humus es como un fertilizante que, como su nombre lo dice, ¿no? Hace que el suelo en la zona A sea bastante fértil porque allí, con la presencia de agua, todos estos minerales se disuelven y pueden ser capturados por las plantas para que las plantas estén felices y puedan producir sus moléculas, ¿no? Ese es el horizonte A. Y arriba, en el horizonte O, vamos a encontrar, como te dije, a los organismos animales, vertebrados, invertebrados, plantas que están creciendo, raíces de árboles, raíces de hierbas, pastos, etc. ¿De acuerdo? Ese es el horizonte O. El horizonte O es la capa superficial del suelo, ¿ya? Ahora imagínate si nosotros contaminamos el suelo, ¿no? Con pesticidas químicos, ¿qué pasaría? Y encima llueve y el agua se mete debajo del suelo y esos pesticidas químicos se mezclan con el agua. O de repente una industria minera, ¿no? Al explotar los minerales, ¿no? Lleva todos esos minerales o metales pesados al suelo. ¿Qué pasa con el suelo? Comienza a contaminarse, se llena de sustancias químicas que son tóxicas. Y en vez que la planta esté feliz y absorba minerales que la van a nutrir, va a absorber metales pesados, va a absorber otras sustancias químicas que la van a maltratar. Y ahí empieza el desequilibrio ecológico que se da, por ejemplo, en algunos ecosistemas. Por eso es importante, muchachos, valorar y cuidar la naturaleza, ¿no? Uno piensa que regando una planta, ¿no? Con agüita o bastante agüita, es suficiente. No es así. Hay que cuidar el suelo también, ¿no? Hay que protegerlo de la contaminación. Proteger el suelo, el aire y el agua. Eso es lo importante, ¿no? En el caso del desarrollo de las plantas. Es cierto, los gusanos de tierra limpian el suelo. Son los, ¿cómo te puedo decir? Los basureritos, ¿no? Que están ahí listos para poder ayudar metabolizando la materia orgánica que se acumula en el suelo, ¿ya? Y devolviendo al suelo ciertos minerales importantes que son usados para las plantas, ¿no? ¿Ok? Muy bien, muchachos. Y vamos al siguiente factor abiótico, el agua. El agua es un factor importante, ya que gracias a ella también se manifiesta la vida en el planeta. El agua sirve como un medio de vida. Si nos acordamos del agua, nos imaginamos un océano, nos imaginamos un río, nos imaginamos una laguna, ¿no? Un arroyo, una cascada, una caída de agua. Todos esos paisajes que tienen agua albergan sí o sí organismos, ya sean algas, peces, moluscos, bacterias, protozoarios, etcétera, etcétera. En el agua se da la vida de los organismos, ¿ya? Pero también el agua es importante para la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque el agua cuando llega a la planta dona electrones
a los fotosistemas. Los fotosistemas de las plantas son las clorofilas, ¿no? Que captan luz y al donar electrones se desata un proceso químico mediante el cual la planta fabrica ATP, energía. Y esa energía la usa para fabricar carbohidratos, proteínas, aceites, etcétera, ¿no? Por eso es importante el agua. Ahora, otra cosa más. Cuando el agua llega a la planta, el agua se disocia y libera oxígeno, porque el agua contiene oxígeno. Ese oxígeno es el que la planta va a liberar cuando hace su fotosíntesis. Por eso es importante que la planta tenga agua, porque si no, la tasa de liberación de oxígeno disminuye. Entonces, es importante la presencia de agua en las plantas. ¿Ok? Muy bien. Profesor, es cierto que hay plantas que no requieren mucha agua, ¿no es cierto? Así es. Pero hay otras plantas que viven del agua, ¿no? Que requieren bastante agua. Aquí vamos a encontrar 4 tipos de plantas, por ejemplo. Las plantas hidrófilas son las plantas acuáticas, ¿no? Que viven en ecosistemas acuáticos, lagunas, ríos, lagos, océanos, ¿no? Las plantas higrófilas, que son aquellas que requieren suelos con mucha humedad, ¿no? Como estas de acá, ¿no? En los bosques tropicales hay muchas plantas higrófilas que no solamente requieren luz, sino también requieren cierta cantidad de humedad, pero en el suelo. Porque al llover el agua penetra en el suelo, ¿ok? Y eso determina la humedad del suelo. Las raíces buscan el agua que hay en el suelo, ¿ya? Luego tenemos las plantas mesófilas que requieren poca humedad, pero constantemente, ¿no es cierto? O sea, tiene que llover cada cierto tiempo, ¿no? Y las plantas xerófilas, se escribe con X, pero se pronuncia como si fuera una S, son aquellas que no requieren de mucha humedad, escasa humedad. Son de ambientes desérticos. Por ejemplo, hace un momento estábamos hablando de los cactus, ¿no? No requieren mucha agua. Se adaptan porque tienen sus propios mecanismos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso viene a ser el agua. Y en el caso de nosotros, muchachos, el agua también nos da oxígeno. Así como tú respiras, también tienes que beber agua. Pero cuando digo beber agua, ojo con esto, muchachos, no me refiero pues a la gaseosa, al Frugos, al Tampico, al Red Bull, al café. No, no me refiero a eso. Me refiero al agua pura que tú consumes. A ver, ¿cuántos litros de agua debe beber un ser humano al día? Rapidito. De paso que tomo agua. Claro, claro que sí. Ah, su 4 litros, dice Luciana. No, no tanto. O sea, bueno, cuanto más agua tomes es mejor, pero es un promedio de 2.5 litros diarios. O sea, casi un poco más de 2 litros, ¿de acuerdo? Durante todo el día, poco a poco, vas bebiendo agua. Obviamente vas a ir al baño a miccionar, ¿no? Pero eso es bueno porque tu riñón está trabajando y está depurando tu sangre. ¿De acuerdo? Entonces, el agua es vital para los seres vivos, incluyendo nosotros, los demás animales, las plantas e inclusive los organismos pequeñitos, las bacterias, los hongos, ¿de acuerdo? Claro, sí, depura la sangre. ¿Qué significa depurar la sangre? Que el agua va a transportar desechos, ¿no es cierto? Y el riñón se va a encargar de sacar esos desechos con la orina. En el intestino grueso también se absorbe agua, en el intestino delgado también se absorbe agua, ¿no? Y ojo con esto, no tiene que ver con el tema, pero es importante que te lo mencione. Uno de los órganos que a veces muchos médicos no le dan importancia y que sirve en el cuerpo como una zona en donde se almacena la materia fecal, pero las bacterias producen vitaminas, ¿no? Y es un órgano en donde
tiene que estar constantemente depurándose para que no se almacenen toxinas y que no le dan mucha importancia a los médicos. ¿Cuál es? Que puede intoxicar la sangre cuando absorbe sustancias. Es justamente el intestino grueso. Exacto, Nelson, está bien. Profe, el colon, ¿no es cierto? Sí. Es como un tacho de basura. Si tú le pones basura al tacho, el tacho se va a llenar. Y si le sigues poniendo basura al tacho, el tacho se va a rebalsar. Tú tienes que limpiar ese tacho de basura y botar la basura, ponerle tu bolsita y otra vez limpiecito, ponerle los papeles. El colon es igual. El intestino grueso necesita depurar todo lo que tiene ahí con agua. Y también es bueno de vez en cuando ayunar y tomar, por ejemplo, bebidas refrescantes como papaya, jugo de papaya, ¿no? Para poder purgarse un poco el intestino. ¿De acuerdo? ¿Ya? Luciana me está diciendo acá que dice que ha escuchado que muchas personas, más hombre dice, sufren de cáncer de colon. Ah, sí, eso es cierto, ¿no? Justamente el cáncer de colon viene ¿por qué? Porque en el organismo del ser humano, ¿no? Hay una gran cantidad de toxinas y de radicales libres que se acumulan en la sangre y que van al colon y que se acumulan ahí. Y las células comienzan a mutar a nivel del ADN. Estos radicales libres se tienen que botar, sacar del cuerpo con el consumo de ¿qué, muchachos? Con el consumo de antioxidantes, vegetales, frutas, verduras, ¿no? Fibra vegetal. Todo eso ayuda bastante a liberar o a desechar esos radicales libres que se acumulan en el colon, ¿de acuerdo? Entonces, más adelante, cuando ya tú tengas 40, 50 años, ya no vas a sufrir ese tipo de problemas, ¿no es cierto? Y la alimentación es muy importante. Olvídate de las comidas chatarras, disminuye el consumo de azúcar, no te vayas a mandar demasiada gaseosa, no consumas chocolates, cambia tu dieta, por favor, para que puedas tener un buen cuerpo, un cuerpo sano. Y consume agua, obviamente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Bueno, ya nos estamos yendo para a otra parte, ¿no? Acá dice, profesor, ¿cuántas veces es recomendable ayunar al mes? Dice, ¿y cuántas horas como mínimo puede durar un ayuno en el día? Bueno, en primer lugar, no vas a ayunar, por ejemplo, si es que tienes gastritis, por ejemplo, no vas a ayunar, vas a malograr tu estómago, ¿no? Se ayuna cuando tu organismo está bien, por lo menos podría ser una vez al mes, ¿no? O 2 veces al mes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y entre esas horas puedes tomar agua y puedes consumir de repente una frutita. Porque ayunar no significa de que no vas a comer absolutamente nada. Puedes comer una frutita, ¿no? O un juguito, pero ya no estás tomando tu leche, tu quaker, tu pan, tu huevo frito. Algunos en la mañana consumen hasta arroz chaufa, no sé qué cosa comen, ¿no? Entonces, es cierto, el desayuno es el alimento más importante de la mañana, pero tampoco podemos exagerar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y otros a veces dicen, ay, no comí desayuno, no almorcé, ahora me voy a desquitar en la noche y comienzo a consumir pues mi pollo a la brasa, mi papa frita, mi salchipapa a las 10 de la noche, 11 de la noche, 9 de la noche, donde a esa hora ya tú debes estar listo para descansar, descansar el estómago al menos. Tu hora de cena debe ser a las 8, 7 y media, ¿no es cierto? ¿Ya? Así es. ¿Cuántas veces es recomendable ayunar al mes y cuántas horas? Bueno, como te digo, ¿no? Al mes podría ser una vez al mes, ¿no? Y simplemente ayunar no es consumir todo el desayuno, ¿no? Solamente un juguito o una manzana. La manzana, por ejemplo, es un gran alimento, ayuda aquí al cerebro y también es un buen antioxidante, tiene vitamina A, vitamina C, tiene minerales, ¿no? Y te puede ayudar mucho, ¿no? Al organismo, ¿ya? Muy bien. Con chicharrón, dice. Ay, 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 así te vas a morir.
Ok, muy bien. Pasamos al siguiente factor. Bueno, ya hemos terminado con los factores abióticos. Ahora vamos a pasar a los factores bióticos del ecosistema. Wow, 11:49. ¿No? Tenemos nosotros hasta las 12, si no me equivoco. Déjame ver el horario acá. Déjame ver un ratito aquí. Esta clase la tenemos... Ajá, 11:55. Y de ahí tenemos de 3 a 4, si no me equivoco. Ya, una hora más. Ok. Entonces todavía tenemos tiempo. Todavía estamos a tiempo. Son 11:50. Nos quedamos unos 10 minutitos más. Ok. ¿Qué son los factores bióticos? Son los mismos organismos o seres vivos que influyen en el ecosistema. Y aquí vamos a encontrar dos definiciones más. ¿A qué se llama nicho ecológico y a qué se llama hábitat? El nicho ecológico es como decir, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces tú? ¿Para qué estás acá? El nicho ecológico es la función que cumple una especie dentro de su comunidad, dentro de su ecosistema. Por ejemplo, esta vicuñita, ¿cuál sería su nicho ecológico? ¿Qué cosa hace la vicuña? Comer, claro, pero ¿qué cosa come? Hierba, pasto, vegetal. Entonces es un herbívoro. Pero también hay un animal que se alimenta de ella. Por ejemplo, un puma se la puede comer, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el nicho ecológico del puma? Ser carnívoro. Se alimenta de la vicuñita. Entonces, eso es el nicho ecológico, la función que cumple la especie en su ecosistema. ¿Y a qué se le llama hábitat? Hábitat viene a ser, como decir, tu casa, dónde vives, dónde realizas tu función. ¿Ok? Así es, Paula. ¿No? Claro, cuando yo digo función me refiero a la función que cumple como especie dentro del ecosistema. Pueden ser muchas funciones, ¿no? Una de ellas es ser herbívoro. Esa es su función. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque la vicuña no se va a ir a trabajar, no se va a ir a estudiar, no va a leer un libro. Es un animalito que está ahí obviamente para poder alimentarse, ¿no? Y adaptarse a esos ambientes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok. Ok. Bien. Ay, me da risa las cosas que ponen ustedes acá. Ya. Profe, entonces ¿el hábitat qué es? El hábitat es el espacio geográfico limitado donde un individuo, o mejor dicho, donde una especie, ¿no? O una población desarrolla sus actividades biológicas. O sea, el hábitat es el domicilio, es el espacio geográfico donde una especie cumple su nicho ecológico. Eso es el hábitat. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya sabes entonces qué es el nicho ecológico y qué es el hábitat, ¿no? Hubo una pregunta de un examen de admisión, o no, perdón, un examen dentro de la PRE San Marcos que decía lo siguiente. Decía así: según el texto, diga usted a qué definición se refiere desde el punto de vista ecológico. Y te ponían una población de buitres alimentándose de cadáveres de leones en la sabana africana. Profe, ¿y cuáles eran las alternativas? Las alternativas eran biocenosis, ecosistema, población, nicho ecológico. ¿Cuál era tu respuesta ahí? Nicho ecológico. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de lo que están haciendo estos animales. Profe, ¿cuál era la pregunta? Según el siguiente texto, diga usted a qué definición ecológica se refiere. ¿Y cuál era el texto, profe? Ah,
una población de buitres alimentándose de cadáveres de leones en la sabana africana. Ah, claro, porque los buitres son carroñeros. ¿Y su función cuál es? Justamente alimentarse de animales muertos, de cadáveres, ¿no es cierto? Por eso hablamos del nicho. Muy bien. Pasamos ahora a ver el flujo de materia en los ecosistemas. Cuando hablamos de esto, automáticamente nos viene a la mente, ¿no? Nos viene a la mente una cadena alimenticia. ¿De acuerdo? Una cadena alimenticia. ¿Ya? Y en una cadena alimenticia vamos a observar ciertos componentes. Los componentes de una cadena alimenticia se llaman niveles tróficos. Y hay varios niveles tróficos. Hay cadenas que tienen 4 niveles tróficos, hay cadenas que tienen 5 niveles tróficos, ¿no? O más. Según el ecosistema, según el nicho ecológico que haya ahí. El primer nivel trófico de una cadena alimenticia son los productores, es decir, los organismos que hacen fotosíntesis, muchachos. Profe, ¿quiénes? Las plantas, las algas, las cianobacterias. ¿De acuerdo? ¿Que las cianobacterias también hacen fotosíntesis? Sí, son otros organismos. Profe, y entonces, ¿los productores en qué nivel estarían? En el primer nivel. Son los que captan en primer lugar la energía del sol, la energía electromagnética, y fabrican sus propios alimentos. En el segundo nivel trófico voy a encontrar a los animales que se alimentan de los productores. O sea, los animales que se alimentan de plantas, de algas. ¿Con qué nombre se le conocen a ellos? Herbívoros. Pero también, como están en el segundo nivel, los voy a llamar consumidores primarios, ¿ya? Porque consumen a las plantas, se alimentan de las plantas, son herbívoros o consumidores primarios. En el tercer nivel se van a encontrar aquellos organismos que se alimenten de los que están en el segundo nivel. ¿De acuerdo? ¿Y quiénes son estos? Los carnívoros o los consumidores secundarios. ¿Ya? Y en el cuarto nivel están los carnívoros que se alimentan de otros carnívoros, ¿no? Por ejemplo, mira acá. Aquí hay 4 niveles, ¿no? Y el primero está, en el primer nivel está este arbolito que ves aquí, que es un productor. Y adentro de este arbolito voy a encontrar semillas secas. Y esas semillas secas van a servir de alimento o estos frutos secos van a servir de alimento a esta ardilla que está acá. Entonces, la ardilla, ¿en qué nivel está? Segundo nivel. Y es un consumidor primario. ¿Y la planta qué sería? Productor, primer nivel. Profe, acá hay un ave que se va a comer a la ardilla, un águila. Entonces, ¿el águila en qué nivel está? Tercer nivel. ¿Y cómo lo llamas? Consumidor secundario. Ah, es carnívoro. Claro, porque se alimenta de esta especie que está acá. Y si, por ejemplo, por aquí viene otro animal y se come al águila, por ejemplo, por ahí hay una serpiente grande y el águila está posado y lo caza y se lo come. Entonces, ese animal que se come al águila, ¿en qué nivel estaría? A ver, 1, 2, 3, en el cuarto nivel. ¿Y cómo lo llamaría? Consumidor terciario. ¿Te das cuenta? Profe, ¿y si por ahí se mueren estos animales y sus cadáveres quedan en el suelo y vienen los buitres?
Ah, entonces esos buitres estarían en el 5.º nivel, ¿ya? Y serían consumidores cuaternarios y se llamarían carroñeros. ¿De acuerdo? Ah, profe, ¿y habrá un nivel más? Siempre hay un último nivel. Y el último nivel es el que está acá, donde se encuentran los descomponedores, que son las bacterias y los hongos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, de esa manera se dan las cadenas alimenticias. ¿Ok, muchachos? Pero esto no queda aquí. ¿De acuerdo? Cada vez que un animal se alimenta de otro, la energía que tiene este animal pasa al siguiente. Pero no pasa todo el 100%. Pasa solamente una cantidad. Cada vez que pasas de un eslabón o de un nivel trófico a otro, la energía disminuye en un 10%. ¿De acuerdo? En un 10%. ¿Ya? Profesor, entonces, quiere decir que una cadena alimenticia, ¿qué cosa viene a hacer? Viene a ser una transferencia o un flujo de materia y energía en el ecosistema. Y este objetivo se consigue con el acto de comer y ser comido. ¿De acuerdo? Paula me dice, y los que se alimentan de herbívoros y carnívoros también son consumidores, y dependiendo en qué nivel lo pongas. ¿De acuerdo? Son omnívoros, pero depende en qué nivel lo pongas. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Nosotros somos omnívoros. Cuando comemos vegetales, estaríamos en el 2.º nivel. Y si comemos animales, ¿en qué nivel estamos? Por ejemplo, me como un pollo, pero ese pollo, ¿qué ha comido? Semillas. ¿Y esa semilla qué es? Una planta. Planta, pollo, humano. Estaríamos en el 3.er nivel y seríamos un consumidor, o estaríamos en el 3.er nivel y seríamos un consumidor ¿de qué tipo? Secundario. Entonces, muchachos, si nos preguntan, ¿dónde aprovechamos mejor la energía? ¿Siendo herbívoros o siendo carnívoros? Siendo herbívoros, ¿no es cierto? ¿Ya? Así es. ¿Ok? Pero el pollo no es animal. Claro, el pollo es animal, pues. Es un animal, ¿no es cierto? Y yo me estoy comiendo otro animal, que es el pollo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Nosotros también. ¿Listo? Muy bien. Me dice aquí el señor tutor de que ya la hora se ha terminado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y vamos a continuar la última hora que tenemos, porque también tenemos que responder las preguntas que tienes en tu cuestionario, ¿ya? Este tema es bastante extenso, ¿no? Y tenemos que avanzar, ¿ok? Bien, muchachos, entonces continuamos después en la hora que nos falta más adelante, ¿ya? Listo. Chévere, entonces.